Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy es Emaús, segunda parte. En la primera parte mencionábamos cómo es que estos discípulos que Jesús encontró en el camino de Emaús, con quienes platicó, regresaban de Jerusalén. Mencionamos que deben haber interrumpido su plan. Estaban en plena fiesta en Jerusalén y ellos regresaron a media fiesta, a media semana. Triste sin duda. El hecho de que fueran platicando nos habla de que pasaban por su etapa del duelo que se llama confusión. La primera etapa, cuando algo se ha perdido, hay confusión dentro de la persona. Es algo inevitable, es un mecanismo psicológico. Tú pierdes algo que para ti vale, hay confusión. Luego a veces hay negación también, como que no puedes aceptar los hechos, o acá o acá. Si aquí lo sabes, puede ser que aquí no los aceptas. O si estás seguro aquí, puede ser que acá hay contrariedad, pero ¿cómo? No es posible. Y es una etapa dura, no cabe duda. Jesús apareció a sus discípulos yendo ellos de Jerusalén rumbo a Emaús y llegó con ellos hasta Emaús y ahí convivió con ellos. Vamos a leer lo que dice Lucas 24:21. La conversación que sostuvieron esos discípulos con Jesús fue así. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué interesante pasaje, nos habla de la naturaleza también del varón y de la mujer. Este acontecimiento fue el mismo primer día de la semana, ya en la tarde. Bueno, habían pasado 3 días, como ellos dicen, los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos y salen rumbo a Emaús a media mañana. ¿A qué horas del día? No sabemos. Llegaron casi ya para atardecer, para anochecer a Emaús. Debemos pensar que deben haber salido a eso de las 2 de la tarde, cuando mucho, de Jerusalén. Ok, Jesús platicó con ellos. Ellos le refieren, y aquí se refleja la confusión. Están tristes porque hace 3 días que fue muerto. Aunque les ha asombrado, te das cuenta, aquí en la mente hay algo que les causa asombro, pero aquí en el corazón no lo creen. Nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros que fueron en la mañana al sepulcro. Y fíjate cómo lo dice aquí. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Ellos no dicen, fueron y se dieron cuenta que Jesús resucitó. No dicen, fueron y vieron ángeles que les revelaron que Jesús ha resucitado. No, nada de eso. No, fueron. Y como no vieron el cuerpo, dicen también que vieron visión de ángeles. Recuerdo haber escuchado eso antes, no sé si todavía se use. Dice que vieron ángeles, según ellas. Y ahí está la incredulidad. Eran mujeres de ellas, de las más cercanas a Jesús también, pero no podían creerlo. Parte tal vez porque eran mujeres, ¿verdad? Y a veces los varones como que nos cuesta entender a las mujeres, que son a veces más, con un punto de vista más agudo que nosotros. Aprecian las cosas de otra. Bendito Dios por las mujeres que nos ayudan a compensar los razonamientos. Pero aquí no les ayudó a los discípulos, por eso que se llama negación. Cuando hay una pérdida fuerte, hay algo en la persona que se llama negación, confusión también. Aquí estaban confundidos, no, estaban asombrados, pero no creían lo que las mujeres les habían referido. Bueno, dice el relato, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres le dijeron, pero a él no le vieron. Curioso, ¿no?
Las mujeres vieron a Jesús, Pedro y Juan no. ¿Por qué? Hasta después Pedro vio a Jesús. Pero bueno, vemos que es un proceso. Dios no actúa de la misma manera con todos nosotros. Por eso es que somos familia y debemos vivir como familia, porque Dios da a uno una cosa y a otro otra. Aquí a las mujeres les dio la bendición y el privilegio de ver a Jesús resucitado, pero los varones no lo aceptaban. Fue un proceso para que llegaran a la conclusión: sí, es cierto, ha resucitado. Bueno, el relato nos sigue hablando y nos damos cuenta por ello que Jesús les encaminó hasta que ellos por sí se dieran cuenta, pero en un proceso poco a poco. Es difícil que aceptemos algunas verdades así de golpe. Y si las llegamos a aceptar, después puede ser que venga la duda. Pero hay un proceso en el que analizamos las cosas, la posibilidad, la imposibilidad. Cuando terminamos de entender las cosas, todavía a veces necesitamos reafirmarlas. Y bueno, Jesús creo que es lo que hizo con sus discípulos aquí. Quiso reafirmarles, apareció a las mujeres, les envió un mensaje a los varones, después apareció a los discípulos en el camino de Emaús, y vamos a ver posteriormente cómo apareció estando todos reunidos. Bueno, ¿qué fue con la conversación de Jesús? Los discípulos estuvieron describiendo a Jesús los acontecimientos últimos. Como decíamos, la meditación anterior no fue que informaran a Jesús, Jesús ya lo sabía. Ellos creían que estaban informando, pero Jesús los dejó hablar para que en la verbalización fueran ejercitando su razonamiento, su memoria, para que ellos poco a poco se dieran cuenta de la gran verdad. Jesús había resucitado. Bueno, Jesús llegó el momento, si bien mostró paciencia, mencionábamos en el primer tema, que así como los psicólogos son pacientes, debemos ser pacientes y escuchar, permitir que el paciente narre y describa, verbalice, elabore un discurso, recuerde, etc. Jesús los dejó, pero contra lo que hacemos los psicólogos, les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús es el divino maestro, es nuestro Señor. Bueno, decirles insensatos de corazón a quienes los acaba de conocer. Mencionábamos en la plática anterior, Jesús se identificó con ellos de una manera plena. Pero aquí, al decirles insensatos de corazón, les está señalando su problema. Un psicólogo clínico como yo estaría obligado a decirles: me da la impresión que ustedes no creen lo que afirman. Me da la impresión que a veces se les olvida lo que una vez dijeron. Y si el paciente dice no, ¿por qué lo dice? El psicólogo no insiste. Hasta que nuevamente se presenta un acontecimiento similar y les dice: como en la sesión anterior le observaba, hoy me doy cuenta de esto. Me pregunto si... Bueno, una cosa es la terapia psicoanalítica y otra cosa es la enseñanza del Señor Jesús, del sabio Maestro Divino. Oh insensatos y tardos de corazón. Hay veces que nosotros necesitamos que alguien nos diga: oh insensato y tardo de corazón. Los pastores tenemos dificultad para predicar la palabra como debiera, porque muchas personas se sienten, se retiran de la iglesia. En una ocasión nos narra el Evangelio que desde entonces algunos ya no seguían al Señor. Y Pedro, Juan, otros discípulos, apóstoles le dijeron: Señor, ¿te das cuenta que se ofendieron? Se fueron porque se ofendieron. Jesús les dijo: ¿ustedes se quieren ir también? Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y estas palabras de vida eterna, en este momento, para los discípulos de Emaús, ya hemos dicho que ellos estaban confundidos, deprimidos, entristecidos. Ya hemos dicho que Jesús se identificó con ellos, que actuó sabiamente, que fue paciente. Pero aquí después les dice: oh insensatos y tardos de corazón. Bueno, les señaló, pero de una manera tajante, clara. Y les dice no solamente las cosas, les pregunta:
¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les preguntó unas cosas y les mencionó otras. Fue formando un relato con lo que le decían los discípulos y lo que él les compartía, recordándoles las escrituras. ¿No era necesario? Jesús les había dicho, es necesario. Ellos lo habían escuchado varias veces. De manera que aquí ese acercamiento que Jesús tuvo con sus discípulos fue un recordar lo que las escrituras dicen. Es algo que nosotros tenemos que hacer muchas veces, recordar. Ya sabemos muchas cosas, pero tenemos que recordar. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas. Como seres humanos necesitan que alguien nos las recuerde. El apóstol Pablo dice, para mí no es gravoso repetiros las mismas cosas. Es más, yo voy a procurar, voy a hacer lo posible para que yo no estando presente, ustedes tengan presente estas cosas que les he enseñado. Bendito sea Dios, que no nos desecha por nuestra pequeñez humana. Él condesciende con nosotros y nos habla una vez y otra vez y otra vez. Él, la buena obra que inició en nosotros, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A Él sea la gloria. A veces somos tardos de corazón, ¿verdad? La palabra llega a nuestra mente, pero el corazón es duro y no entra. Bueno, gracias porque Dios nos habla de una y de otra manera. Llegando, dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse en casa. ¿Te das cuenta? Lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos, a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El día había declinado, o sea, ya eran cercanas las 6 de la tarde, o ya eran las 6 de la tarde. Jesús hizo como que iba, no se había identificado como Jesús, así es que lo natural, yo me voy. Él esperó que ellos dieran el siguiente paso, lo invitaron, quédate con nosotros, ya se acabó el día, quédate con nosotros. Y bueno, ya pasó Jesús, pasaron ellos, dice que estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan. Jesús tomó la iniciativa. La Biblia dice que Jesús dijo, no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué a ustedes. Así es siempre. Si tú crees en Cristo Jesús, si lo has aceptado como tu Salvador, no es porque tú decidiste ir a buscarlo. Porque Él, desde mucho atrás de que tú lo buscaras, Él te había estado llamando. Bueno, aquí Jesús toma la iniciativa. Está a la mesa, es una casa ajena, no es de Él, es de estos discípulos. Se sentó a la mesa con ellos prepararon, ya me imagino, uno acercando una cosa, otro acercando otra. Jesús era el huésped, ahí estaba sentado esperando. Ya se sentaron, Jesús bendijo el pan, lo partió y les dio. Tomó la iniciativa. Él era invitado, pero tomó la iniciativa. Es lo que debe hacer el cristiano, el Hijo de Dios, cuando está viviendo circunstancias difíciles, cuando alrededor hay confusión. No importa que no estás en tu casa, no importa que no estás en tu terreno. El cristiano, cuando está donde hay necesidad, Dios lo puso para que sea luz y sal de la tierra. Tú debes ser luz, tú debes de ser sal. El mundo nos necesita. El mundo quiere que estemos allí. El mundo se encierra, nosotros tenemos que salir de una y de otra manera, que nos oigan. Gracias a Dios por este medio por el cual queremos llegar hasta donde Dios nos lleve. En la medida de tus posibilidades tú tienes que dar un mensaje de esperanza. Ahí está el teléfono, ahí está la tablet, ahí está la computadora. Pon mensajes de luz, de esperanza, de gozo. Bueno, era el momento que el Señor esperaba. Estar ahí a la mesa, partió el pan, lo bendijo.
¿Y qué pasó? Se les abrieron los ojos a sus discípulos y se dieron cuenta que era el Señor. Entonces el Señor ya no estuvo ahí. Dice Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No cabe duda, la misma Biblia presenta como deliciosas estar ahí compartiendo los momentos con nuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento dice la Biblia que 70 ancianos con Moisés fueron y tuvieron banquete ahí en la presencia de Dios. Un trono, un embaldosado de zafiro, y ahí estuvieron. Las cosas más maravillosas que los discípulos tuvieron fue estar cenando con Jesús. Y Él, para llegar a tu vida, dice que Él quiere venir a tu vida y a tu corazón. Si tú lo permites, Él va a cenar contigo y tú con Él. Eso quiere decir compartir. Para cenar juntamente con, hay que partir el pan. Los panes, en este entonces eran panes grandes. Había que partirlo para que todos coman de un pan. Partir el pan es participar todos de lo mismo. El término griego usado es koinonía cuando hablamos de comunión. Comunión es que todos de lo mismo. Bueno, qué maravilloso es que Jesús nos comparta de lo de Él. Por eso es que Él nos da la oportunidad primeramente de que le demos. Y luego nos bendice y nos multiplica. Realmente que cuando le damos algo a Dios es de lo que Él nos ha dado. Dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te damos. Pensemos en estos discípulos. ¿Le compartieron a Jesús? Pásale. Dice que lo obligaron, o sea, le insistieron. Jesús les ejercitó esa gratitud, esa generosidad. A veces Dios lo hace así, la ejercita. ¿Qué quiere decir? Nos pone frente a la necesidad. Puede ser que tú digas, ay, me dio lástima esta persona, no sé qué sentí, hubiera querido darle pero traía muy poco, se me olvidó, no se me ocurrió. La generosidad está dormida. Aquí Jesús hizo como que se iba para despertar la generosidad. Y ellos le dijeron, quédate. Y si dice que lo obligaron, es que Jesús dijo, no. Y ellos dijeron, sí, quédate, mira, es tarde, quédate. Eso quiere decir, le obligaron a quedarse, ¿ok? Y ya estando ahí le dieron lo que tenían. De lo mismo que tenían, se sentaron a la mesa. Pero ¿qué pasó? Jesús fue el que tomó el pan, lo bendijo y les dio. Qué bonito cuando Jesús nos da. Bendecido. Lo que Jesús nos da ya es bendito. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando los ojos de los discípulos pudieron darse cuenta que era Jesús, él ya no estaba. Físicamente ya no estaba. Pero ahora estaba presente en su corazón y en sus mentes, había cobrado vida la promesa, pero voy a resucitar después del tercer día. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya era tarde. Los discípulos le habían dicho a Jesús, el día ya declinó, ya eran las 6 de la tarde. Recordemos que antiguamente la gente no vivía en la noche, no vivía con luz artificial. Ok, era el tiempo del descanso. Se sentaron a la mesa con Jesús, tuvieron el pan partido, pero en esa hora dice que se pusieron de pie. Quiere decir, dejaron lo que estaban haciendo y se regresaron a Jerusalén. ¿Terminarían el trozo de pan que Jesús les dio? ¿Lo envolverían? ¿Lo pedirían para llevar? ¿Quién sabe? Pero andaron de nuevo caminando otra vez 36 kilómetros. ¿En cuántas horas lo recorrerían? Después de haber andado 36 kilómetros de venida, después de regreso, en esa misma jornada caminaron 72 kilómetros. Pero eso no es nada, porque tenían un mensaje que comunicar. Jesús ha resucitado conforme a sus promesas. Esto es lo que menos importa, mi cansancio. Lo que menos importa era que tenía ganas de quitarme las sandalias, lavarme los pies y descansar. Lo que importa ahora es dar lo que sabemos, compartir lo que Dios nos ha dado. Jesús ha resucitado. Recordemos las promesas de Dios.
Tal vez haya personas que se les olvidaron y nosotros hemos de recordárselas. Jesucristo vive, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, conoces la palabra, compártela. Que Dios nos siga permitiendo llegar hasta donde Él quiera. Amén.